Hola, nuevamente aquí con ustedes. Vamos ahora a ver dilatación térmica lineal y superficial. Soy el ingeniero Alfredo Carreón Villalobos. Bien, como sabemos nosotros de una forma general, si aumentamos la temperatura de un cuerpo, esto provoca que aumentemos la agitación de las partículas que forman ese cuerpo, ya sea sólido o líquido. Esto provoca un alejamiento entre las partículas, resultando un aumento en las dimensiones del cuerpo. A esto es a lo que conocemos como dilatación térmica. Por otra parte, una disminución en la temperatura de un cuerpo acarrea una reducción en sus dimensiones, o sea, es una dilatación pero contraria, digámoslo así. De entre los estados de agregación de la materia estudiados, el que presenta mayor fuerza de cohesión entre sus moléculas, es decir, el que tiene sus moléculas más estrechamente unidas, es el sólido, por lo que resulta más difícil observar la dilatación que en líquidos y gases. En función del número de dimensiones que predominan en el cuerpo, podemos distinguir tres casos: dilatación lineal, dilatación superficial y dilatación volumétrica. Vamos ahora pues a empezar el estudio de la dilatación térmica con la dilatación lineal. Se produce cuando predomina una dimensión frente a las otras dos. Ejemplos de los cuerpos que se dilatan linealmente son varillas, alambres, barras, es decir, aquí lo que predomina es la longitud, ¿sí? Para calcular la dilatación lineal contamos con las siguientes fórmulas. Con estas fórmulas calculamos el incremento de longitud debido a un incremento en la temperatura, así como el cambio de la misma. Es decir, aquí podemos observar en esta primera fórmula que para calcular la dilatación longitudinal o el incremento de longitud, se multiplicaría la longitud inicial por alfa, que viene a ser el coeficiente de dilatación térmica, y delta T, que es la diferencia de temperaturas, o bien también podemos calcularlo restando a la longitud final alcanzada la longitud en la que empezó el cuerpo. Esta nos sirve para calcular la longitud final alcanzada. Aquí directamente podemos calcular la longitud final multiplicando la longitud inicial por 1 más alfa, que otra vez ya sabemos que es el coeficiente de dilatación lineal, y por temperatura final menos temperatura inicial, que viene a ser el incremento de temperatura. Otra fórmula que tenemos es para el cambio de temperatura, que viene a ser la temperatura final menos la temperatura inicial. Aquí tenemos pues lo que significa cada variable. L0 es la longitud inicial y por cierto se da en metros, o en centímetros o en milímetros, depende de la longitud. Temperatura inicial en grados centígrados, la longitud final otra vez en metros. Tenemos la temperatura final, así como la temperatura inicial en grados centígrados. El coeficiente de dilatación lineal que viene lo vamos a encontrar en una tabla. Delta L, que es el incremento de longitud, también en metros. Delta T, el incremento de temperatura en grados centígrados. Bien, aquí tenemos una tabla de coeficientes de dilatación lineal, como les había prometido. En esta tabla podemos observar la sustancia, por ejemplo el acero, tiene una dilatación térmica, un coeficiente de dilatación térmica de 1.2 por 10 a la menos 5, 1 sobre grado centígrado, o en grados Fahrenheit sería 0.66 por 10 a la menos 5 grados Fahrenheit. Y así cada una de las sustancias que pueden ustedes observar aquí, que por cierto, bueno, todas estas vienen a ser sólidas. Pasemos a ver ahora problemas de aplicación. Primer problema nos dice: los rieles de una vía de tren de acero tienen 1500 metros de longitud. ¿Qué longitud tendrá cuando la temperatura aumente de 24 grados centígrados a 45 grados centígrados? Primero veamos los datos. Tenemos como dato la longitud inicial, que son 1500 metros. Tenemos además la temperatura inicial de 24 grados centígrados, la temperatura final de 45 grados centígrados. Queremos calcular la longitud final, pero otro dato que también podemos obtener de la tabla de coeficientes de dilatación térmica es precisamente el coeficiente del acero, que es 11 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados centígrados. Veamos la fórmula. Longitud final igual a longitud inicial por 1 más alfa por temperatura final menos temperatura inicial. Ok, aquí no vamos a despejar porque lo que queremos calcular es la longitud final. Entonces la dejamos así y sustituimos. Queremos calcular la longitud final. Sustituimos primero la longitud inicial, que son 1500 metros. Enseguida vamos a sustituir alfa, que es 11 por 10 a la menos 6, 1 sobre grado centígrado. Y eso lo vamos a multiplicar por la diferencia de temperaturas, que son 45 grados centígrados menos 24 grados centígrados.
Para resolver esta operación recomiendo que empecemos por hacer la resta, 45 menos 24, y luego el resultado lo multipliquemos por el coeficiente de dilatación térmica y al resultado le sumemos 1. Y finalmente, ya que tenemos el resultado de todo esto que está dentro del corchete, lo multiplicamos por 1500 y obtenemos el resultado que es igual a 1500.346 metros. Es decir, hubo un incremento de longitud de 346 milímetros. Veamos un segundo ejemplo. En un experimento en laboratorio, los ingenieros quieren saber la temperatura en que un cuerpo de plomo alcanza los 25.43 metros de longitud cuando inicialmente se mantiene 25.34 metros a una temperatura de 26 grados centígrados. Bien, pasemos a los datos. Tenemos que la longitud final serían los 25.43 metros que queremos que alcance. La longitud inicial 25.34 metros. Tenemos la temperatura inicial que son los 26 grados centígrados. Tenemos el coeficiente de dilatación térmica del plomo que es de 29 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados centígrados. Repito, esto lo obtenemos de la tabla. Y por último, vamos a la temperatura final, que es la que queremos calcular. Veamos la fórmula. Longitud final igual a longitud inicial, o sea, la misma fórmula que utilizamos acá arriba, solamente que ahora nosotros no queremos la longitud final, sino lo que queremos calcular es la temperatura final. Vamos a ver el despeje. Bueno, para despejar una fórmula de este tipo, primero recomiendo que la inviertan toda, es decir, que LF que está a la izquierda ahora quede a la derecha. ¿Para qué? Para despejar hacia la derecha. Vemos aquí que tengo una multiplicación de longitud inicial por todo esto. Ok, dentro de todo esto está la temperatura final, por lo tanto lo que tengo que pasar al otro lado es la longitud inicial, la cual pasará dividiendo. Enseguida me queda aquí una suma. En la suma yo veo que el primer sumando, que es el 1, no tiene a la variable que quiero despejar, que es TF. Ese 1 lo voy a pasar restando. Enseguida me queda un producto, otra vez alfa por TF menos T0. Vemos que TF menos T0 es el que contiene a la variable que quiero despejar, por lo tanto alfa pasará a dividir a todo lo que ya tenía yo a la derecha. Y finalmente, para dejar TF sola, T0 pasará sumando. Bien, una vez despejada la fórmula, pasemos a la sustitución. Primero que nada vamos a calcular la temperatura final, vamos a ubicar, esa sería la temperatura inicial, perdón, la longitud inicial, después ponemos la longitud final y a eso le vamos a restar 1 y todo eso lo vamos a dividir entre 29 por 10 a la menos 6 que es alfa y a eso le vamos a sumar la temperatura inicial. Esto nos da como resultado, bueno, ¿cómo le haríamos esta operación? Bueno, primero dividimos, al resultado le restamos 1, el resultado que obtengamos de esta operación lo vamos a dividir entre 29 por 10 a la menos 6, y el resultado que obtengamos lo vamos a sumar con 26 grados centígrados y obtenemos una temperatura final de 148.47 grados centígrados. Veamos ahora el estudio de la dilatación superficial. Es aquella en la que predomina la variación en dos dimensiones, o sea, la variación del área del cuerpo debido a la intervención de un cambio de temperatura. Tenemos aquí las fórmulas para calcular la dilatación superficial, donde vemos que A0 sería la superficie inicial, T0 sería la temperatura inicial. Observen que están dados el área inicial en metros cuadrados, puede ser unidades cuadradas, centímetros, metros, milímetros, etc. La temperatura inicial en grados centígrados. El área final también estaría dada en unidades cuadradas. La temperatura final también en grados centígrados. Tenemos alfa, que es el coeficiente de dilatación lineal, que es el mismo que utilizamos en los problemas de dilatación lineal, es decir, en los que vimos en la tabla. Incremento de área sería delta A y delta T sería el incremento de temperatura. Bien, vayamos a la aplicación de estas fórmulas con un problema. Una placa circular de aluminio tiene un diámetro de 35 centímetros. Si su temperatura se incrementa en 200 grados centígrados, ¿cuál será la nueva área de la placa? Veamos primero los datos. Alfa, que es el coeficiente de dilatación lineal del aluminio, sería 22 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados centígrados. Esto lo podemos encontrar en tabla. El diámetro sería 35 centímetros. Tenemos una temperatura, un incremento de temperatura
de 200 grados centígrados y queremos calcular el área final. Vamos a las fórmulas. Tenemos primero que calcular el área inicial, que recuerden que como es una área circular, estamos hablando del área de un círculo, sería pi por radio al cuadrado. Hacemos la sustitución, como sabemos que el radio mide 17.5 centímetros, es decir, la mitad del diámetro, entonces el área inicial nos quedaría de 109.95 centímetros cuadrados. Teniendo ya el área inicial, podemos calcular el área final, y aquí sustituimos, sabemos que el área inicial pues es la que acabamos de calcular, alfa es el coeficiente de dilatación lineal y delta T vendría a ser la diferencia de temperatura, son 200 grados. Esto ya es el resultado de restar la temperatura final menos la temperatura inicial. Por lo tanto, resolvemos de la siguiente manera, podemos multiplicar 2 por 22 por 10 a la menos 6, por 20 y el resultado le sumamos 1, y al resultado lo multiplicamos por 109.95 centímetros cuadrados y eso nos va a dar como resultado 110.917 centímetros cuadrados. Vamos a un segundo ejemplo de dilatación superficial. Tenemos una placa de vidrio de 10 por 10 centímetros, 10 de base, 10 de altura, o sea, es un cuadrado. Incrementa su temperatura de 17 grados centígrados a 50 grados centígrados. ¿Cuál es su incremento superficial? Veamos primero los datos. Tenemos área inicial, que es el resultado de multiplicar 10 por 10, nos darían 100 centímetros cuadrados, ¿sí? Tenemos la temperatura inicial de 17 grados centígrados, tenemos la temperatura final de 50 grados centígrados y queremos calcular el incremento de área. Vamos pues además tenemos el coeficiente de dilatación lineal del vidrio, que son 18 por 10 a la menos 6, 1 sobre grado centígrado. Pasamos a la fórmula, que sería área final igual a área inicial por 1 más 2 veces alfa por temperatura final menos temperatura inicial. Podemos hacer la sustitución, sabemos que el área inicial son 100 centímetros cuadrados, 1 más 2 alfa, que vendría a ser 18 por 10 a la menos 6, y la diferencia de temperaturas, temperatura final menos temperatura inicial. Eso nos va a dar un área final de 100.118 centímetros cuadrados. Si nos estuviera preguntando qué área alcanza, sería esta, pero nos está preguntando el incremento de área. Por lo tanto, nosotros sustituimos y a estos 100.118 le restamos los 100 centímetros de área inicial y eso nos va a dar como resultado un incremento de área de 0.118 centímetros cuadrados. Pues nuevamente muchas gracias, espero les sea de utilidad este video. Si es así, denle like por favor, suscríbanse a mi canal, comenten y compartan. Y nos seguimos viendo en los siguientes videos. Gracias.